Hola, espero que se encuentren muy bien. Mis compañeras Saravia Fuentes, Ruiz Mesa y yo, Barraza Flores, les hablaremos el día de hoy acerca de las causas de la inseguridad en nuestra región. Primeramente me gustaría hablarles un poco de lo que es la inseguridad como concepto. Según la Real Academia Española, el término inseguridad implica la existencia de un peligro, riesgo o refleja alguna duda sobre un asunto determinado. Asimismo, nosotros podemos entender la inseguridad como la situación en la cual es incierto el bienestar. En nuestra región es muy conocido el tema de la inseguridad, pues constantemente nos encontramos con situaciones en las cuales se refleja un alto índice de violencia y delincuencia. Para nosotros no es nada ajeno a tal grado que nos encontramos en la situación de ser o de conocer a alguien que haya sido víctima de la delincuencia. Ahora comenzamos a hablar a grandes rasgos de las causas más detonantes de la inseguridad en la región. Yo les voy a hablar acerca de las fallas en el sistema educativo. Se considera una causa importante, pues la decadencia de inculcar los valores como el respeto, la responsabilidad y la ética propician a que se generen ciudadanos con falta de moral y valores sociales. Si bien la educación empieza en casa, hay que reconocer que un buen sistema educativo ayuda a afianzar los valores aprendidos en casa. Entonces es esto como lo más relevante por lo cual se considera que las fallas en la educación o en el sistema educativo es un factor importante para la inseguridad. Pues esto sería por mi parte todo. Hola, yo soy Alisa Arabia, espero estén teniendo un buen día. Bueno, pues yo les hablaré sobre otras causas de inseguridad en México. En pobreza, los mecanismos casuales también resultan más o menos evidentes. Un menos movilidad social condena a un número muy importante de personas a seguir en la pobreza. En México, o sea, las trampas de pobreza existen y su transmisión intergenera es un fenómeno recurrente. La desigualdad de oportunidades es un amplificador de trampas de pobreza. Así pues, el abuso policial es un fenómeno complejo que obedece a factores de diferentes niveles. Así comprende formas tradicionales de efectuar el trabajo policial ajeno a principios democráticos, en lo cual el control sobre la población, en particular sobre ciertos grupos, es visto como una capacidad natural en su trabajo. Bueno, así también incluye las prácticas de extorsión a la ciudadanía, ampliamente institucionales, y depende de los factores culturales de la organización policial, no ajenos al respecto de la sociedad. Es lo que establece a pautas morales que sobre quién merece ser castigado. Bueno, nosotros sabemos o tenemos una idea de cómo son los policías, o pues, los de alto mando. Um, Nosotros debemos de conocer uno, alguna vez has conocido. Tú sabes muy bien que en México muchos se dejan influenciar, pues, pues más por el narcotráfico, pues ya que muchos son amenazados o muchos se dejan llevar por la lujuria de que les del dinero que les ofrecen muchas multas. Por eso hay tanta corrupción aquí en México, que ahora pues algunos policías no ven tanto por nuestro bien público, sino ven más bien por su interés, porque muchos les los sobornan o cosas así por el estilo. En cambio, así como hay policiales buenos, también hay perdón, policiales malos, también hay buenos. También hay gente que sí de verdad es muy dura y no se deja sobornar. Porque ahorita el narcotráfico es todo lo que hay en México, es el problema más grande, que utilizan a medios oficiales grandes, o sea, de alto mano, para sobornar a gente, para matar, para hacer de las suyas. Bueno, así también debemos de entender que hay como gente buena y gente mala, hay malos y buenos. Hay muchos que sí se dejan y hay muchos que no. Así debemos entender que, o sea, debemos entender
que pues muchos son así, ya sea porque los amenazan o cosas así por el estilo. No es bien que hagan eso, pero ahorita es algo, hazle cuenta, natural en nuestra sociedad. Así pues, muchos se apoderan de su cargo para hacer que nosotros hagamos lo que queramos o aprovechan de ellos, abusan, pues aprovechan personalmente o para beneficiar a sus compañeros de nosotros. ¿Por qué? Porque es una autoridad más que nosotros, que las personas normales. Pero así pues, en conclusión, hay buenos como malos. México mayormente hay mucho narcotráfico, es lo que más influye en la corrupción política, en la corrupción de elementos policíacos, así como la política. La economía mexicana y sus problemas no es un tema nuevo, pues bajo su crecimiento, su continua indecencia de pobreza en la población, su baja productividad en factores de producción, entre otros. Sin embargo, bien se podría decir que quizás el factor más importante pues es el que impacta de forma transversal a todos los demás, que es así la desigualdad económica. Hace algunos años los investigadores Alfredo Bustos y Gerardo Leiva de la INEGI presentaron una corrección realizada a la encuesta nacional de ingresos y gastos del hogar, por lo cual emplearon datos fiscales proporcionados con resultados muy escalofriantes. Estos niveles son tan elevados de concentración de ingresos que impactan de una forma negativa al crecimiento económico, que afectan la vida pública y por ende la vida democrática del país, formando un círculo vicioso de desigualdad económica y política. Así es predecible que la desigualdad en ingresos es tan elevada, la desigualdad en riquezas lo es aún más, y por esto representa un serio problema que impacta de una manera más fuerte en la igualdad de oportunidades a la sociedad y por lo tanto la movilidad social dentro de la misma. Respecto al crecimiento, el impacto de la desigualdad es el más claro. La literatura es abundante en los mecanismos casuales por los que es una mayor desigualdad que puede causar un menor crecimiento. La falta de aprovechamiento de oportunidades, de inversiones entre los más vulnerables es la falta más bien de formación de capital humano y por ende limitando así los aumentos de probabilidad y de productividad hasta los bajos salarios que invaden un mayor mercado interno todos los anteriores, minando así al potencial de crecimiento. Muy buenas tardes, maestro Tapia Fontes. Mi nombre es Ángel Ruiz y les vengo a hablar sobre la inseguridad y delincuencia en tema de desempleo y tráfico ilegal de armas y drogas. Para empezar, el desempleo influye mucho en la inseguridad. Esto me gustaría explicarlo con un ejemplo. Digo esto porque si una persona está desempleada, no va a generar ingresos. Entonces, esa persona va a estar en una situación de pobreza y eso genera necesidades de comer o para sus necesidades básicas. Entonces, esto lo llevará a cometer delitos como robo o hasta matar a una persona por robarle algo. Entonces, ahí vemos las dos cosas. La primera, que es la inseguridad, ya que esa persona va a seguir atacando a la gente porque pues es más fácil robar pues que la verdad conseguir un empleo, porque aquí en México no es muy fácil conseguir empleos. Entonces pues esa persona va a seguir estando en la calle atacando a la gente. Entonces ahí vemos la inseguridad. La delincuencia pues son los actos que comete la persona por querer pues robarle pues para sus necesidades. El tema del que les vengo a hablar es del tráfico ilegal de armas y drogas. Esto trae mucha delincuencia porque esto permite que se creen
grupos de crímenes organizados. Entonces estos grupos se apoderan de municipios o ciudades que les convenga más para la mercancía. Por ejemplo, ahorita en Sonora está muy feo Guaymas y Obregón por estos grupos, porque pues por ahí pues trafica la mercancía. Y otra cosa que hay que recalcar es que la verdad es que las personas de esos grupos traen mejores armas que los policías, y esto se ha visto mucho. Entonces pues ahí vemos mucho la inseguridad que tienen las personas, porque pues son gente que no tienen control realmente, que hacen lo que quieren. Entonces las personas tienen mucho miedo y por eso hay mucha inseguridad en los sonorenses ahorita.